collapse. Clairvoyant dances, syncopated glide. Echo ¿Cómo les va? spills ¿Cómo from andan? the Bienvenidos. other side. La verdad, el agradecimiento eterno y enorme para todos aquellos que están colaborando desde las vistas, desde los likes, desde la difusión de este nuevo canal de YouTube, Talento del Oeste. Es un placer enorme seguir compartiendo todo lo que brindamos con ustedes y transmitirlo en las redes. La verdad que muy agradecido por todos los comentarios que hemos tenido en la última nota con Oscar Ferrari. Muchísimas gracias por todo lo que nos están haciendo. Esta jornada, episodio 3, capítulo 3 de este primer año, estamos con un hombre de Morón Sur, un hombre venido de la ciudad de Mar del Plata, un hombre que ha salido campeón en Boca, que ha distribuido el fútbol a lo largo y a lo ancho, no solamente de Argentina, sino que en Chile también. Estamos hablando con el señor José Rubén Palacio. José, ¿cómo va? Buen día. Bueno, buenos días. Bien, muy bien. Esperando acá tomar la nota que me digan y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo un poco. Nosotros tenemos como tónica lo que es los deportistas del oeste de Morón que hayan triunfado a nivel nacional y en este caso a nivel internacional, que es tu caso, que lo iremos desarrollando a lo largo de la jornada, pero un hombre salido de Alvarado, ¿no? Sí, yo me inicié en el baby fútbol de Alvarado, jugaba en el casino de Mar del Plata, en el piso deportivo, en el Club Ministerio del Puerto de Mar del Plata, donde soy yo de la zona. Uh-huh. Y Ministerio en un año se retiró de la Federación de Babi y Alvarado me vino a buscar y fiché en Alvarado. ¿Ahí jugaste en la Liga Marplatense? No alcancé a jugar en la liga ya de Mar del Plata. Tuve en la selección de Mar del Plata, pero no jugué en la liga. Entonces, ¿cómo fue tu llegada a Buenos Aires, pero más precisamente a Boca? Y fue por los torneos de verano, que yo estaba en la Ajá. selección de Mar del Plata con 17 años, 18 años, y me vieron jugar, y me vieron en un partido contra Palmeira, que fui la figura de la cancha, y ganamos 1-0 a la selección marplatense. Ahí y Boca salió campeón, torneo de verano. Entonces ya ahí es tu regreso, no tu regreso, sino los primeros pasos en el club. En Boca, sí. Di Stéfano me hizo que me contrataran y bueno, a los 15 días estaba en la Candela. Allá por el 69. 69, sí. Vos tenés un debut en Boca. Convengamos que de donde vos vivís a la Candela haces nada, son 2 minutos. Sí, son 10 cuadras. 10 cuadras. ¿Qué fue? Porque vos en el 69 no tendrías ni 20 años. ¿Qué fue llegar a un club de la envergadura de Boca y encontrarte con esos nenes, Ratín, Suñé, Mané Ponce? Bueno, yo ya estaba acostumbrado a estar con gente grande en Alvarado porque tenía cierta edad de infantil, así de jugador, y jugaba en la reserva de Alvarado. Salí del piso deporte del casino. Sí. Y me mandaron a jugar a tercera de Alvarado, reserva, después jugué en primera y ahí fui escalando posiciones. Me mandaron a la selección de Mar del Plata y el técnico Romay, que es muy agradecido a él, me hizo jugar y bueno, y ahí ya torneo de verano, Boca iba allá a Mar del Plata, venían equipos de España, creo que jugaban, el MTK de Hungría. Vino en torneo de verano y yo jugaba en la selección y ahí fui resaltando, siendo la figura y bueno, y ahí me contrataron. Di Stéfano preguntó por los datos míos y hablar con el club. Ya al poquito tiempo que vos estás acá, en el 69, tenés un debut no oficial, ¿sí?, contra el combinado de la Liga del Sur y meses más adelante todavía no oficializado en el campeonato con la selección de Bolivia. Sí, fueron 2 partidos que jugamos así, pero yo no estaba en otra cosa, no sé lo que hacía, porque estaba vistiendo los colores de Boca, que era mi club favorito de chico, y bueno, y después me trasladaron a la Candela, me trajeron a la Candela. Y ya sí, en la Candela, en el 70, vos tenés el debut
en el Interzonal, ¿no? Sí, en el personal, yo estaba en reserva, porque antes había reserva, tercera, reserva y primera, y el Nano Gandulla me mandó a jugar A primera. a primera. Tenés un debut. Habló con Alfredo Di Stéfano y me dijo que sí, que pasara. Que pasaras. Ese año, el 70, vos debutás contra River. Sí, creo que sí. Mucho no me acuerdo de la otra vez, pero sí. ¿Cómo vivió, me imagino, la emoción tuya, pero vos siempre acompañado de la familia, cuando post partido, ¿cómo fue ese día? Bueno, no, mi familia estaba en el Mar del Plata, yo estaba viviendo en La Candela. Ya vivía en La Candela con los jugadores, éramos 33 extranjeros, porque había de cada provincia había uno en La Candela, y vivía ahí en La Candela. Y estrenaba en La Candela con la primera de Boca. ¿Y cómo fue vivir la emoción del debut? ¿Cómo se vive? Y bueno, uno siempre espera no equivocarse nada y salir bien parado, bien firme, y que los compañeros me guían. Yo tenía a Chacho Cabrera, que es extraordinario mediocampista, y me guiaba él. Y me decía, chico, ahí no, de ahí no. Y bueno, y Chacho fue un baluarte para mí, es un espectáculo. Y me guiaba siempre y me decía cómo tenía que hacer las cosas. Entre tiempo hablábamos Sí. y me decía qué tenía que hacer, pegar bien abajo, arriba, cuando va en alto. Y bueno, aprendí muchas cosas. Qué grande, bien ahí. Ese Metropolitano hace el debut, vos jugás 3 partidos en ese Metropolitano. Sí, yo creo que debuté contra el Kimberley de Mar del Plata. Hice un gol. Sí. Termina el partido, termina el campeonato, digo. Arrancan, antes se dividía, expliquémoslos a los millennials, antes teníamos Metropolitano y Nacional. Claro. Ya el Nacional era el torneo donde se conglomeraban todos los equipos de Argentina. Sí. En el Nacional del 70, que es el año donde te toca salir campeón con Boca, ahí todavía no tenías la relevancia que tuviste más adelante, pero ya te empezabas de a poco a firmar en el equipo. Sí, lo que pasa es que yo vivía en La Candela, jugaba en tercera. Y después, en el año ese que yo me debuté, jugaba en reserva y vino Alfredo Di Stéfano, técnico a Boca, y me vio jugar en tercera y después en reserva, y le gustó y me llamó para el plantel. Excelente. Ese nacional que salen campeones ustedes, los clasifica a la Libertadores del próximo año. Sí, Ustedes le ganan la final a Central 2-1 y con la particularidad de que lo hicieron en cancha de River. sí, es verdad. Yo me había olvidado de eso también, que fueron muchos. Demasiadas emociones juntas, ¿no? Sí, muy rápido. Y bueno, pero teníamos un gran técnico que era Di Stéfano y él nos ayudaba siempre. Sí. Sí, corría el entrenamiento a la par nuestra. Mirá. Y tenía como 45 años, sí, fácil. Y pegarle a la pelota como le pegaba a él, nunca visto. ¿Qué cosas podemos resaltar? Uno habla de Di Stéfano como cuando habla de Maradona o de Messi. ¿Qué cosas vos que lo viviste en carne propia podés remarcar de Di Yo, Stéfano? Alfredo Di Stéfano, como persona, macanudo. Y jugaba la pelota, pegaba la pelota tenía un revés que salía la pelota, parecía un platillo volador, como le pegaba. Y tenía un andar, un trajín, pasaba a mitad de cancha y era una moto, como Mira. corría. Ya con 45 Con años. 45 años, era impresionante. Bien. Ya el próximo año, en el 71, se produce la huelga de jugadores. Sí, pero yo no estaba profesional, yo era amateur. Por eso es que pudiste Y jugar. por eso me pusieron, sí, también. A mí y a varios chicos de La Candela, porque vivíamos en La Candela nosotros. Claro, ya estaba Silvero, Claro, José. José Silvero de entrenador, y llegan en el mismo torneo llegan hasta semifinales Sí, con San Lorenzo, con San Lorenzo. que por diferencia de un gol los dejó afuera de
de las finales. De competencia. Ya no te digo que asentado, pero ya con el día a día de convivir con el primer equipo, ¿qué cosas te resultaron más cómodas o más fácil de digerir? Bueno, yo llegué a la Candela y me costó el estrenamiento, porque era otro estado físico, ritmo. claro, otro ritmo. En Mar del Plata no, en Mar del Plata yo salía de trabajar con mi padre, que bueno, mi padre no me daba tiempo para ir a estrenar y todo, porque era mollecero. Y me decía, tenés que ir a estrenar, anda a comer, anda a estrenar. Después venite a la tardecita, venite. Bueno, y así. Vos en ese metro jugaste las 2 primeras fechas con Chacarita, con River, pero después tuviste un parate que recién en la sexta fecha con Ferro volviste a jugar. ¿Te acordás algo de eso? ¿Ese parate a vos fue producto de la huelga o porque todavía no estabas afianzado en el primer equipo? No, eso fue más producto de la huelga que el rendimiento que estaba dando yo. Pero siempre estaba en plenitud para jugar. A mí Di Stéfano me trató muy bien, me aconsejó muchas cosas y bueno, yo seguí lo que me dijo él, que no hiciera nada raro ni nada y que le diera para adelante nomás. Ya ese mismo año, con ya partidos jugados oficialmente, también juegan la Copa Libertadores. Sí. ¿Sí? Sí. En el 71. Vos tuviste la posibilidad de jugar 3 partidos. De venir desde Mar del Plata a ser parte del primer equipo y a jugar la Libertadores. Digo, todo ese cambio brusco, ¿cómo lo pudiste asimilar tan rápidamente? Y lo que pasa es que uno cuando viene a la Candela, yo vivía ahí adentro de la Candela y estaba para la tercera división. Y después en la semana había un equipo volante, que se llamaba Volante, que se iba a jugar a los pueblos. Después Sí. venía y jugabas en reserva, en Boca. Me ponían en reserva. Y me fui transformando en reserva, agarrando el ritmo del profesionalismo. Porque acá era otra cosa el fútbol. Nada que ver Nada lo que que con es lo de ahora. Mar del Plata. ¿Viste? En Sí. Mar del Plata vos tenías que ir a trabajar o estudiar y después ir a la noche a estrenar. Y acá no, acá yo vivía en la Candela. Tenía todo servido. Y pero estrenaba mañana y después me hacían estrenar a la tarde. Y tenía un ritmo Sí. muy ventajoso. Y ¿viste? convivías ahí directamente. Y convivía ahí, por eso pegué el gran salto. Después de mitad de año, ya cuando empieza el Nacional de 71, no tuviste actividad. No, porque estuve operado de la rodilla, menisco y Te ligamento. lesionaste los meniscos. Sí, menisco y ligamento. ¿Te acordás en qué partido? Te maté, ¿no? Sí, Te maté. sí. Pero tuviste una operación que te llevó Sí, por lo casi menos un año. casi un año. Un año. Y atrás mío se había lesionado también el Chacho Cabrera. El mediocampo. Otro mediocampo. El mediocampo Él lesionado. estuvo más tiempo que yo, sí. Ahí es cuando arranca el 72, como bien nos estabas contando, que tuviste casi un año, y recién en la 7ª fecha reapareces Sí, en el Nacional del 72, un partido con Atlanta, donde reemplazaste a Bon Giovanni. a Bon Giovanni, sí. Creo que 2-2 salimos Sí, ese partido. exactamente. Sí. Un partido empatado. Y después me mandaron me pidió Gimnasia Grima de Plata me lo dieron un año en préstamo. Eso ya lo iremos desasnando. Sé que tenés muchas ganas de hablar de Gimnasia de La Plata, pero me parece que en este metro que empezaste a surgir de vuelta en la 7ª fecha, venías de a poco, te pusieron recién 3 partidos más que fuiste al banco, fuiste agarrando ritmo de competencia con 17 partidos, el Nacional no lo jugaste. No, Pero empieza a aparecer un nombre que yo creo que tiene un poco de preponderancia en tu vida, que es el de José Baraca. sí, José, muy buena persona. Había Y- asumido ya como técnico. Claro, y ya después con él, a los chicos de la Candela sí era muy cariñoso, una persona muy agradable. Y bueno, me puso titular una vuelta y después él se fue
y al siguiente año me llamo para ir a gimnasia. Él es el que te hace afirmar como 8. Sí, como 8, pero yo ya venía jugando medio campo, porque jugaba en la selección de Mar del Plata de un 5 mentiroso, del torneo de Sí. verano, y ahí donde me ve Boca. ¿Ese Nacional no lo jugás porque te resentiste de la lesión? Sí, por la rodilla. Sí, Eso te dejó parado sí, y a su vez aprovechó José para llamarte y llevarte a gimnasia. sí. Te encontrás con un plantel de gimnasia donde Gatti venía de River, donde tenés a Carnevale, Bulla, Sí. jugadores de nombre. De la Savia, De la Sabia, que fue Pignani. compañeros de medio. Sí, sí, éramos todos veteranos ya para esa época. Pero Porque venía de club a club y... es raro que me digas veterano cuando recién Sí, tenías 23 años. Sí, pero es decir, venía de club grande, ¿viste? Claro. Y bueno, yo ahí me encontré con un amigo que no, Cacho Gonzalo, jugaba en gimnasia, Sí. marcador de punta, y vivía a una cuadra de mi casa en Mar del Plata. Y Se para fueron mí, a- se para fueron a mí era encontrar. claro, nos encontramos ahí. Era volver de vuelta a Era- Mar del Plata. Claro, volver a jugar al club Villalurde, que era del barrio. ¿Eso te ayudó para que la convivencia o el cambio de club sea más fácil? O, No, no. No digo más fácil, pero digo, ¿te puedas cambiar de aire más rápido? Sí, porque juegas más suelto y si tenés buen compañerismo es más agradable jugar. Me parece que José encontró en vos, en De la Sabia, como bien lo nombrabas, el medio campo junto con Pedraza Claro, Pedraza y la Savia. Pedraza y De la Sabia. Sí, de la Savia había que hacerle caso que se enojaba. ¿Sí? Sí. ¿En qué se enojaba? A ver. Y se enojaba que corría mucho y que... Y no quería y que- correr tanto. Y quería la pelota. Ah, ¿Viste? era un dandy. Sí, un fenómeno. Como persona extraordinario, igual que Bula también. Bula, Pignani estaba, el chiquito Pignani. Pignani, Carnevale. Carnevale. Sí, ¿Gatti era el loco que fue después? no, el loco era loco. ¿Ya era loco? Sí, sí, sí. ¿Qué tenía de esas locuras que después uno las pudo contemplar con el pasar de los años? Y él siempre le gustó divertirse, jugar al fútbol. Él no quería ser arquero, decía. Ah, Él le gustaba jugar al fútbol, salir gambeteando. Por eso a veces que jugaba de 9. le daba la pelota para atrás y te salía gambeteando por ahí hasta antes de llegar a mitad de cancha. Un precursor sería. Sacando gente, sí, tirando por ahí con tus compañeros. ¿Viste? Y todo decía, ¿cómo? Estamos corriendo con los cosas en la boca ya. Y bueno, y él se ría, pasen, decía, démela a mí que todo tranquilo. No, un fenómeno. Como bueno, persona, un fenómeno. Me parece que ese Gimnasia te dio la posibilidad de afianzarte en primera, donde pudiste jugar 28 partidos, que a lo que vos venías jugando era un montón. Sí, 2 goles en el campeonato que los hace terminar en la posición 11. Me parece que lejos de pelear cualquier puesto de sí, no había campeonato, campeonato, copa, no, nada. era lo que había, Pero sí, El teníamos una gimnasio. selección en el gimnasio. uno de cada lado. Sí, sí. En cada puesto había un jugador bárbaro. El gimnasio. Después de ese metro, ya afianzado, me parece, vos en primera, juegan el Nacional. Sí, Hay una particularidad que empezás a jugar como un tercer delantero, ¿puede ser? sí, porque en la época Di Stefano nos hacía poner así, adelantarnos adelante y jugar más, no en el medio, sino dejar el 5 solo y Que se arregle solo con Claro, toda la mitad de cancha y ustedes más nosotros, adelantados. Claro, ayudando a los otros delanteros, a otros 3 delanteros. Porque estaban Palacio, De la Sabia, Durso, Claro, y en su defecto estaba Palacio, Marasco y Gallina, Gallina, Pedro Gallina y Marasco, que es marplatense, otro más. otro marplatense. Ese es Eduardo Marasco. Eduardo Marasco. Ya ese es el momento donde vos empezás a tener no solamente el protagonismo que venías teniendo en Boca en el medio campo, sino ya jugar 10 metros adelantado. Claro, más adelantado. Porque nosotros teníamos un marcador de punta que era Cacho Gonzalo, Cacho Gonzalo. que es marplatense. Él a una cuadra de mi casa vivía. Y él el que mandaba ahí porque era medio
No veterano, veterano de que hacía tiempo que estaba en el club. Pero era el que más El o que menos mandaba. mandaba. En el vestuario Sí. se cerraba la puerta y se Sí, decía lo que sí, hacía él. sí. Era así. Buena persona. A vos te agarra el Metropolitano, ya del 74, sin jugar, ¿puede ser? Sí, estuve operado en la rodilla, en los meniscos. De vuelta. Porque hubo una época, sí, en una época que había muchos jugadores de mediocampo que nos operaban de los meniscos. Era tanto el Se trajín que rompían, había sí, ahí. era de trabar y correr y... Y los campos no eran los que eran ahora. Claro, no, nada los que que son ver, ahora. nada que ver. Sí, Te llevó una nueva lesión. sí. Ahora, eso, lógicamente, ¿no? También te impide jugar el Nacional. Pero vos ya para el Nacional tenías en vista otra cosa. No sé qué cosa sería, pero Digo, yo... ya no lo jugaste el Nacional porque vinieron del país trasandino, Claro, me llevó a Unión Española. Unión Española. Unión Española. Y acá me parece que vamos a llegar. Primero, A la final vamos a llegar. No, que la Unión final Española. tenés, me Sí. parece que Unión Española en tu carrera es un antes y un después. Sí. ¿Sí? Pero lo raro es que vos, con la operación, con la lesión que tenías, te hayan venido a buscar. Digo, ¿cómo surgió ese interés del equipo chileno? Bueno, eso surgió porque un entrenador estaba en Chile y le pidieron jugadores de Argentina. Sí. Le dijeron, bueno, vayan a buscar a Pérez, González, y tienen a Palacio también, jugador, que Boca lo tiene ahí, que lo ponen, no lo ponen, en reserva, tercera. Y bueno, vinieron y me llevaron a Unión Española de Chile. Pero vos ya estabas en Gimnasia cuando le pasaron la data de que vos estabas en Boca. Claro, pero el entrenador me dijo si quería venir a Chile, ir a jugar o quedarme en Argentina. No, yo, por lo visto, yo ya había perdido los puestos. Después de la lesión. Claro. Le costaba que me esperaran, por lo Claro, menos. claro. Y bueno, me fui para Chile Optaste por armar las valijas, y irme a Chile. ya casado, Sí, con mi hijo, todo. ya con Sí. Walter Que fue dando vueltas, y ya te fuiste para Chile. Sí, me fui para Chile. Me fui en un Fiat 600. Eso, ¿sabes qué Para te que quería vos- preguntar? Digo, imaginaba yo, digo, el pasaje en avión, llegan a... No quise, Ah, nada. Nada. No. Un Fiat 600. Nos fuimos en un Fiat 600, mi señora y mi hijo, que falleció mi hijo. ¿Cuántas horas? Y salimos de Buenos Aires a las 7 de la mañana y llegamos el otro día, pero porque paramos para no cruzar la cordillera de los Andes de noche. Paramos en Mendoza. En Mendoza. Sí. Fueron por el túnel mendocino. Sí. Subimos la Pero cordillera, una cruzamos. odisea. Sí, cruzamos. Cuando me vieron allá los chilenos se querían matar. Claro, ¿a quién trajimos? ¿Quién vino? ¿Quién anda con esto? Imagino que en ese trayecto, en ese viaje, 1000 historias. Sí. No, pero bien, el auto, gracias a Dios, nunca pasó nada. Tranquilo. Fiat 600. Sí, fui a 600. ¿Llegaste, te presentan en Chile Sí. o caes directamente a entrenar? No, me presentan en Chile, en el club, todo, y después salí a estrenar. Ya. Caíste, uno habla hoy, en la actualidad, 2025, de Unión Española, y la actualidad del conjunto trasandino no se condice con lo que era la actualidad en los 70. Era uno de los equipos sensación, o no llamado grande, pero digo, de segundo orden, donde a comienzos de los 70 empieza a gestar la mejor época del club. Vos llegás justo a mediados del 74. Sí. Pero ya Unión Española venía de ascenso. Claro. Y subió a ascenso y contrató muchos jugadores buenos del sur de Chile, como Nostroza, Ponce. Y ya en Unión Española teníamos a Novelo, que Eso jugaba en Boca, te iba a preguntar, que fue compañero, compañeros, sí. el nono. Después querían un 9 y yo le dije, vayan a buscar a un muchacho Letanú, el loco Letanú. El loco Letanú. Sí, nos volvió loco a todos y se volvió al tiempo.
¿Ah, sí? Sí, no quiso jugar más. No le gustó Chile. No. No, era un personaje. Llegás a Chile, ¿en qué momento empezás a dejar de ser Rubén y te transformás en Pinina? Y porque yo era chico de altura y para ellos y era medio gordito, y esa época estaba la Andrea del Boca y televisión, y allá la daban también, le decían Pinina. Entonces, De ahí viene. y de ahí viene el asunto. Porque estuve investigando, hablé con colegas chilenos y sabés que ninguno me supo decir de dónde venía Pinina. Digo, bueno, aprovecho Claro, y te preguntaba eso, a ver, porque- ¿cuándo empezaste a hacer Pinina? Pinina era Andrea del Boca y le hacía el personaje ella, Pinina. Sí, la Y novela. ahí, entonces, como yo era uno de los más chicos del plantel de altura, me pusieron. Hoy lo que hoy es Pinino, Claro, Pinino más. me pusieron Pinina por eso. Pero después, al lado mío había otro que me llegaban acá. Claro, pero vos eras el extranjero, Claro, yo la era tenías que extranjero. bancar. Sí, no, y tenía que observar todo. ¿Qué va a hacer? Y bueno, pero bien. Y me parece que el 75, o el campeonato del 74-75, fue en tu carrera el campeonato que marcó un hito, ¿no? Me refiero, llegás a Chile, te acoplás a un equipo que ya había ganado tres estrellas, pero ese campeonato, en el corazón de los chilenos, del equipo trasandino, tienen un antes y un después. ¿Por qué? Juegan la Copa Libertadores, llegan a semifinales de la Copa de Chile, Sí. logran el torneo nacional, que algo que todavía no pudieron repetirlo a lo largo de la historia. Sí. Me parece que lo que vos decías, el llegar a este equipo, contrataron jugadores importantes, logró que vos, como extranjero, seas elegido el mejor extranjero del torneo. Sí, y bueno, pero teníamos un equipo que corría mucho, teníamos un preparador físico muy bueno y el técnico era Santibáñez, Santibáñez, sí, el gordo Santibáñez, que se enojaba cuando no le hacíamos caso. no le hacen caso. Claro, y bueno, y Unión Española nos atendieron bien, siempre un equipo de primera, fuimos a España a jugar, hemos ganado el partido allá, 1 o 2 partidos, jugamos ahí, y bueno, y siempre bien con la Unión Española. Había Y salido, la final perdimos con el Independiente. había salido elegido Soto, el arquero, Claro. el mejor jugador del torneo, donde vos saliste elegido el mejor extranjero del torneo. Sí, del extranjero. Ese equipo, como bien nos estabas contando, que juega la Copa Libertadores y termina jugando la final del torneo del 75 con Independiente. Un Independiente que a la postre empieza a gestarse como el gran equipo de la Libertadores. Fue una definición media rara, ¿no? Rara, me refiero a que el primer partido lo empiezan ganando 1-0 y el segundo partido con un penal medio raro, una expulsión del equipo de ustedes Sí, dudosa por lo menos. Hugo Berli. Hugo Berli, donde Sí, que se termina yendo a fin de año. Nosotros teníamos que perder. No Ya quise... antes de no- entrar al estadio ya nos habían dicho. ¿Sí? Sí, ya había dicho. Que estaba todo arreglado. Ah. ¿Pero quién les dijo eso? Nos dijo una gente, una persona bien vestido, de traje y todo. Que tenían el escudito que decía FIFA. No sé, pero. Ya, bueno. Pero no se puede, con el Independiente no se podía tampoco. No, Nosotros convengamos que tenía un equipaje Sí. Independiente. Nosotros en Chile 0-0. Pero después acá nos pasaron por arriba. Y habíamos jugado contra ellos, los conocíamos todos. Que Chivo Pavoni me decía, pará de correr, gordo, decía. Como decía gordo. Pará de correr. Y bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Me pagan para esto? Sí. Y acá nos pasaron por arriba y ganaron ellos, bueno. Y hasta el día de hoy, digo, Unión Española no ha tenido un campeonato No. como el que han jugado, por eso se los recuerda tanto en el correr del tiempo.
Cuando llegan a un pico de ese tipo de rendimiento, pico de rendimiento y logros deportivos, ¿cómo haces para seguir manteniendo esa vara? Bueno, lo que pasa es que después se termina el año y muchos jugadores se van, Sí, otros los compran y otros se van no quieren jugar más, ya de Unión Española... Vallejos y ya- Spedaletti se terminan yendo al Everton. Claro, el Pedaletti es rosarino, y El es otro muy argentino. amigo mío, y Vallejo es chileno, el arquero de la selección. Berli se termina retirando. El pelado Berli sí se retira, un jugadorazo, Jugadorazo. veterano, dos bárbaros. Ahumada también El cambia negro- de equipo. El negro más, sí. Y viene, como bien decías, Letanú, que Eso estuvo bueno. muy poquito. Sí, sí, pero Letanú nos hacía reír, al técnico lo volvía loco, y bueno, pero Letanú era así. Es un el alma del personaje. vestuario. Sí, un personaje era, pero Eh, un jugador. Ese campeonato que logran en el 75 les permite jugar la La Libertadores del Libertadores. próximo año. Sí, jugamos con el Independiente la Copa. Ese donde igualan, después de juegan con Nacional, Peñarol, Claro. Palestino, donde llegan cuando termina la primera fase, a igualar con Peñarol en 8 puntos y por diferencia de un gol no pueden avanzar de fase, Sí, ¿no? pero bueno. Ese fue, siguiendo el mismo nivel de rendimiento, todavía el equipo estaba en la cúspide, Sí, por más que se le hayan ido 2 o 3 intérpretes. sí, pero había buenos jugadores suplentes que eran de talla grande ya, medio ya hecho en el fútbol chileno y bueno, y aparte de nosotros teníamos al Tano Novelo, que era un jugadorazo, Compañero, compañero. ex compañero de Sí. Boca. Y delantero teníamos al Negro Ahumada, chileno, que hacía los goles que cuando él quería. Cuando él quería. Sí, Ya una vez que no pueden avanzar de fase en la Libertadores de ese año, se dedican pura y exclusivamente al torneo nacional, sí, ¿no? Que estuvieron hasta último momento, peleando con el Everton. claro, el Everton de Chile, de Llega- Viña del Mar. Exacto. Llegan igualado hasta la última fecha Sí. y hay un desempate en 2 partidos, No, perdón. ¿no? En cancha de Nacional, Claro, el primer partido termina 0-0 y el segundo en Santa Laura creo que era, ¿no? Nacional, Ah, en el Estadio Nacional, El Estadio Nacional. que estaba Claro. colmado, 130.000 Sí, personas. Que donde igualan el primero y el partido posterior, el segundo, lo pierden 3-1 Sí. y pierden la posibilidad de hacer el bicampeonato. Exactamente. Pero también volvés a tener, a lo largo de todo el torneo, una cantidad de partidos jugados en ambos niveles, Sí, pero de más de 25 partidos, que es un montón para el torneo y para la Libertadores. y se viaja. Y se viaja encima. Tenemos que ir así a las provincias de Chile a jugar, a Calama, a todos lados. Un montón. Un montón. ¿Cómo era vivir en Chile con los sismos, con otra Y idiosincrasia? con susto. Con Consta- susto. ¿Constantemente? Se movían las camas, y los muebles, los vidrios. ¿Y Sí. qué? Cuando uno no está acostumbrado a Ah, eso. no, y salir rascando no sabe para dónde. Entrar al baño y peor. Pues se Claro. mueve el botiquín, se mueve todo. No, es terrible. A mí me costó y a mi señora, terrible. Son momentos donde vos decís, por un lado, pongo en la balanza lo deportivo, decís, me está yendo bien, Sí, sí. no me refiero a lo económico, porque imagino que lo que se pagaba en ese momento, nada que ver a lo que era ahora. No, nada que ver, no, nada que ver. Tenías que seguir laburando. Sí, sí. Pero por otro lado, vos decís, vivir con este miedo, no estoy yo solo encima, está la familia, Claro. ¿se justifica eso? ¿Lo pensabas? Y sí, pero otras no me quedaban. Claro. Otras no me quedaba. Por ahí el día estaba hermoso. Y eran las 2 de la mañana y la cama se corría por un costado. Y los vidrios temblaban, se caían los espejos. Bueno, Te lo regalo. ¿qué vas a hacer? No sabes por dónde correr. Te persignás, Que- te rezás Claro. y que no pase más nada. Que firme ahí.
¿Qué vas a correr? Después te Eh, acostumbras, ¿eh? Claro, ¿sí? ¿Te acostumbras de sí, verdad? sí, sí, después te acostumbras. No, está temblando, está, sí. Sí, Lo tomás con una Sí. naturaleza Sí, total. sí. Porque se siente cuando es fuerte, agarrate. ¿Viste? Cuando empieza a abrirse la puerta, se rajan la ventana, los Y bueno, vidrios. déjame de este lado de acá de la Claro, cordillera. sí, sí. Es así. Ya con un 77, con un año 1977 empezado, sin la posibilidad de jugar Libertadores, se dedican pura y exclusivamente al campeonato. Sí, en Chile sí. Nosotros jugamos Copa Libertadores jugamos. Y después no, Pero ya el 77 tenían solamente la mente puesta en el torneo local. en local, sí. Ya estaba Novelo, viene Tano Novelo, el gato Letanú, viene el gato Osbón Claro. al arco, y se encuentran con una pareja de centrales, Herrera y González, que me parece que esos le dan la calidad al equipo Sí, y teníamos los dos marcadores de punta de la selección, de Chile. Machuca y Arias. Con un mediocampo reforzado con vos, Claro. ahí es donde empiezan Y a Pancho- gestar un nuevo buen equipo. Pancho Lacera y el Tano Novelo. Sí, Gran equipo. sí, sí, muy buen equipo. Gran Y equipo. teníamos un goleador, Ahumada, el negro Ahumada. Pero hay una anécdota que me contaron, a ver si es verdad o no. Empiezan a formar ese equipo las primeras fechas donde logran victoria y se encuentran con un mini bajón entre la cuarta y la sexta fecha, donde no podían ganar. Entonces vinieron los dirigentes y le plantearon que le iban a pagar por los premios por partido ganado. Y ahí es donde tienen, no un récord, pero tienen una seguidilla de victorias que tienen 15 partidos invictos. Sí, Donde me parece que el billete movilizó por ahí a las piernas. a las piernas. Sí, sí, ¿Es, pero tan no. así, ¿es así? Pero pasa que se cambió de técnico en esa época, cuando perdimos. Sí. Porque era una manera de jugar y después quiso hacer otro esquema y perdió 2 partidos, 3 Ah. y El bajón venía por ahí. te fuiste. Chao. Le dijeron. Gracias. Y después vino el Gordo Santibáñez, que ese nos salvó a todos. Bueno, nosotros lo salvamos No a sé, él. y bueno, pero fue mutuo. Sí, sí, sí. Pero es verdad que los dirigentes fueron al vestuario y le dijeron, ¿les vamos a pagar por partido ganado? Sí. Sí, es verdad. Ahí es donde llegaron entonces a los 15 partidos sin perder, Sí. después de cada jornada. Sí, pero nosotros éramos un equipo completo y jugábamos muy bien. Acá no te olvides que con Independiente le empatamos a la Libertadores y allá también. Allá también. Y nos ganaron en Paraguay ellos. Ese equipo, el del 77, después o antes de que falten 4 fechas para terminar el campeonato, logran una quinta estrella, la quinta que tiene la Unión Española. Sí. Digo, ¿tanta fue la diferencia con el segundo? Sí. Lo que pasa es que Unión Española se había armado un equipo ya era una selección. Teníamos el arquero de la selección, el marcador de punta, derecho e izquierda de la selección. El 5 era de la selección. Faltaba yo, que era el 8 de la selección de Chile, que yo propuse hacerme chileno si querían. ¿Sí? Sí, pero no, había buenos jugadores, están de 8. Y después, aparte, había un compañero mío que era el 8 de la selección, que era suplente en la Unión Española. Pero Quiroga. ¿Tuviste algún Quirós. llamado para integrar el primer equipo chileno? No, pero, viste, sí. Le sugeriste la posibilidad. Sí, sí. Sí, lo hubiera hecho, pero, qué sé yo. ¿Sí? ¿Hubiera dejado la bandera argentina por la chilena por jugar en una selección? No, dejarla. Pero, No, pero digo, si jugás en la chilena ya estás De- imposibilitado. Claro, ¿no? Y yo pensaba venirme acá de vuelta. Y si juego en Chile, como después voy allá, ¿no? ¿Y qué hago? Claro. No podés, ¿viste? Y aparte había un compañero que era suplente mío y estaba en la selección de Chile, el 8, Quirós. Quirós.
Sí. Y qué sé yo, me daba pena, pobre. Listo. Pero qué va a ser. Ahí fue Sí, la única posibilidad remota que existió de hacerse chileno. sí, sí. Ahí quedó trunca. Logran el campeonato, una nueva estrella te colgás vos, Sí. 2 campeonatos en Chile con 3 jugados, Subcampeón de América. subcampeón de América Sí, que en el Independ- 75, En Independiente no lo íbamos a ganar nunca, pero le pasaba a la mayoría de los sí, equipos. sí. Eso. Y arrancan ya el 78, ¿no? Un equipo, me parece que ya diezmado, donde fue, dentro de lo que fue Unión Española en los 70, fue la vara que empieza a bajar ya. Sí, porque cambió, yo antes de venirme cambió la dirigencia Sí. del equipo. Y ya empezaron a venir malas cosas. ¿Viste? Y ahí yo ya dije, no, juego y me voy. Y fue así, Sí. Y no me hicieron ningún problema. ¿sí? Sí, váyase nomás. Ah, es como que Sí, todo sí. lo que se logró no importó, Sí, no importa nada. ninguna consideración. Sí. Muchos jugadores chilenos de taquilla que son figuras de selección también. El Chino Arias, Vallejo, el Pollo Belli, también se fueron. Uno rajó para Everton a Viña del Mar, el otro se fue a Los Ángeles, ahí cerca, en Chivilcoy, en Chilota, qué sé yo, por ahí. Ya me olvidé los pueblos. ¿Realmente ese fue el último año tuyo ya? No, porque después yo vine para acá y me fui a... ¿Dónde fui? No me acuerdo. Pero digo en Chile, digo, fue ese el último ya. Sí, sí. El subcampeón de América, sí. El último. Con 28 años y toda una carrera hecha, ya prácticamente con los últimos años al Sí. borde del final del fútbol, porque acá cuando regresás no jugás en primera división. No, ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador donde dice, lo que hice toda la vida se termina y ahora cómo sigo? está. No, lo que pasa es que uno, bueno, yo me retiré y dije, no, acá en Chile no pasa más nada y volví para Argentina. Y me fui a Mar del Plata y bueno, fui a Alvarado, jugué en Alvarado un año Sí. y después me retiré. Ya cumplí, dije. Pero ¿cómo sigue, digo, la vida del exfutbolista una vez que dejó de hacer lo que hizo desde chiquito? Y sí, uno quiere estar en el club, pero, viste, ¿No quisiste ser entrenador? no te dan cabida, no, entrenador no. Ni No, pero dirigente. estar en el club sí me gustaría estar ahí adentro, pero ayudando al futbolista, ¿va? Está bien, pero me refiero a una vez que dejaste de jugar. Sí, ¿No pasó por tu cabeza? A ver, la conjetura que uno hace es los sueldos de antes, de hace 50 años o Sí. 40 años, ni siquiera se acomodan a los inicios de un profesional del día de hoy. sí, Antes, si no invertías, no tenías un rédito económico que te llevara a pasar toda la vida sin estar dentro de un campo de juego. ¿No se te dio nunca por ser o entrenador o dirigente o No, dirigente no. agente? Entrenador sí me hubiera gustado ser, pero ¿Y? no se me dio. La verdad que no. Ya vine para acá. Incluso yo ya estaba vendido a un equipo español cuando fuimos de gira con la Unión Española de Chile. ¿Y qué pasó? Y por el ciudadano, mi abuelo. La no, ciudadanía. Claro. pude Antes no estar. tenías la posibilidad de ser ciudadano Claro. español o italiano. Sí. Y bueno, y no se dio. Y ellos me contrataban me querían. El segundo partido de gira de Unión Española. Para que sigas en Chile. Para quedarme en España. Y después Unión me pidió la plata y Unión Española y no sé qué resultado. Que al final quedó en nada. El final que seguiste en la Sí. Unión Española. Yo ya había avisado a mi padre que posiblemente ya me quedaba allá en la gira, venía a Chile y me iba para España. Ah, ya estaba avanzado. Sí, pero después no pasó nada.
Vine a Chile y ya se había cortado todo. Se había No sé cortado. qué habrán pedido mucha plata chilenos. Mar del Plata como último destino. Vos sabés que hablaba con Juan Carlos Morales, el hijo de Juan Carlos, sí. Juan Carlos, otro marplatense por adopción, Sí, sí. no por adopción, sino que es marplatense. Y en el año 2020 hicieron en el diario La Capital una encuesta, cuál en el centenario, para cada periodista su equipo ideal. Y él te pone como con Martínez Cuarta, el central de River, con el Mono Burgos, Ajá. y él te pone como el 8 ideal de lo que fue la selección marplatense en el diario La Capital. Así Sí. que el recuerdo que él tiene de tu paso por el fútbol es demasiado grande. Sí, sí. Digo, han salido jugadores importantes Sí, y sin embargo la preponderancia de él para ponerte como un mediocampista. lo que pasa es que yo soy nacido ahí en Mar del Plata, jugué en Alvarado de chico. Sí. Y a los 16 años, 17 estaba en primera. Jugué en la selección de Mar del Plata, torneo de verano. Y fui figura en un partido contra Palmeiras, que Adamar la guía, el 10 de Brasil. De Brasil. Ni se movió en la cancha. Lo adelantaba, lo superaba, le hacía todo. Y bueno, y Alvarado no me quiso vender nunca. Después vino gente que no nada que ver con el fútbol y bueno, Y puso lo que había que poner. claro, me fui. Una historia Sí. de un marplatense hermosa Sí, que merecía ser contada acá en Talento del Oeste. Vos sabés que la gente amiga de Óptica Luzuriaga, que son los número 1 haciendo esto, te quieren dar este presente. bueno. Fíjate, Abrilo, si es de tu gusto, que creería que sí. Sí, cómo no. No vaya a romper. Mirá. Sí. Con esto Propio para estar en Mar del Plata. me falta un auto ahora. Un 600. No, sí. Estás hermoso con eso. Hermoso. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a ellos. Y bueno. Hermoso, hermoso. Desde ya, Rubén, el agradecimiento enorme No. de tener a un campeón de Boca, a un campeón que haya pasado por el fútbol Subcampeón de América. y subcampeón de América Eso. en, No olvides. en el canal acá en Talento del Oeste. Señores, una nueva historia han pasado por los micrófonos de Talento del Oeste. El agradecimiento enorme al gran José Rubén Palacios y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de este episodio de este canal que llamamos Talento del Oeste. Muchas gracias.